Hello, hola, hola. Bueno, vamos a ver. Dicen que la tercera es la vencida, entonces espero que esta tercera sea la vencida. Que vamos a conectar con Andrea Mare hablando esta noche. Entonces, André, vamos a ver. Ay, no, André. No he podido, André, en serio, me parece que no es posible. ¿De qué equipo te estás conectando? Nos va a tocar decir como, ay, ya, espérate. Qué emocionante. Ya, Logró, Voltea fue la vencida, ya. digamos, Ve, me por tenías acá, me tenías acá, fuera de que está haciendo un calor impresionante en Cali. Yo estaba aquí como que, sí, no buenas. hice de todo, o sea, siento que de verdad es algo del universo. Listo. Súper, súper, André. Bienvenida, Bueno, André, qué rico, sabes que me encanta siempre tenerte en los live, que sabes que te interrumpo 1500 veces con todas las preguntas y cosas. Buenas noches a todas las que se están conectando. Casi que no lo logramos, pero se casi creó. que no. El universo, Dios. no. Bueno, pues saludos, feliz. No, o sea, estoy como, de verdad, corrí, hice de todo, gracias a mi amiga que me prestó. Acá estoy en otra casa que no es ni la mía, con otro celular, pero bueno, de todo para hacer el live, porque al fin y al cabo yo creo que pues se mueve mucha energía siempre que vamos a hablar como del amor y más como de construir lo que tenemos de amor y crear algo más. Sí. Entonces, pues bueno, lo logramos. Ahí todavía yo estoy. Entonces, bueno, no sé si arrancamos de una vez para no, pues no perder más tiempo. De Listo. una vez. Súper, súper bien, Bueno, Andrés. entonces, Dale. bueno, primero pues voy a contarles un poquito como que el live de hoy se llama Deconstruyendo el amor y me daba mucha risa porque hoy varias personas por interno me decían, ¿cómo así que destruyendo el amor? Y me decían también como que, y el amor romántico, y me decían también como, ¿cómo así? Si yo soy súper romántica, ¿por qué lo vas a deconstruir? Entonces pues voy a empezar como aclarando Eso. esos términos. O sea, lo primero Ajá. es destruir, sino deconstruir. ¿Y qué se Sí. refiere a deconstruir? Pues deconstruir es como, hagamos de cuenta un Lego, ¿sí? Que hay algo construido y vamos a desarmar todas las fichitas para volverlo a acomodar de diferente manera. Es decir, vamos a ver un poquito de dónde es que nace esto de el amor y qué es lo que nos han enseñado que es, y les voy a hablar como desde mi experiencia y desde lo que yo he podido como aprender con mis grandes y también tóxicas relaciones. Y los ¿Puedo pasar? Esta vez no me vas a coger en contrabandera, señorita Andrea. también, voy a hacerte preguntas, Marce, porque todas nos pasa. Y lo segundo, que también es súper importante, pues es como a qué me refiero con el amor romántico, ¿no? Entonces, ojo, el amor romántico no vamos a deconstruir que el amor no tiene que ser, eh, digamos, amoroso, tierno, sentimental, sino cuando hablo del amor romántico es toda esa construcción que nos han dicho de lo que es el amor. ¿Listo? Espérate un segundo, ¿tenés un cargador? Creo que hasta se va a descargar este celular. Bueno, dice que menos de 10. Es que en serio todo fluye como porque el tema es bastante denso. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo primero. Entonces te voy a preguntar a vos y la gente que está escuchando también, ¿qué creen que es el amor? O sea, puede ser desde la conciencia que tenías antes o desde lo que piensas ahora. ¿Qué es eso del amor? Para mí en ese instante es como que completa libertad. Ok. Es un tema más como de sentir, de vivir sin necesidad de un apego o de una pertenencia. Ajá. Antes para mí eso es como, y que es algo muy natural y muy fluido, que es con todas las personas y creo que inicia contigo mismo. Total. Listo. Ay, pues Sí, mi para consejo, unos cuantos rayos que tengo que tú lo sabes. Entonces, Listo, pues entonces arranco como con la definición para mí, que más que una definición o ponerle, digamos, un significado, porque hay muchos, es lo que yo he venido entendiendo. Entonces, bueno, para mí realmente el amor es un estado de conciencia, ¿sí? O ok, sea, como nos lo han dicho, que es como un sentimiento o un estado, ujú, sino que es realmente como una cuestión de conciencia, una ok, vibración y digamos, para mí es una cuestión de evolución.
¿sí? Cuando uno ve como cuáles son esas personas que han pasado por la tierra, digamos, dejando un legado de amor, que en mi caso, pues, he como leído muchas cosas de Jesús, de la Madre Teresa, de Gandhi, uno se da cuenta que realmente el amor es un estado de conciencia, y es ese estado de conciencia que nos va a llevar a ser como la mejor versión de nosotros, ¿sí? Tanto en cuerpo, alma, como en espíritu. Entonces, ¿por qué arranco por ahí? Porque cuando uno empieza a entender el amor como un estado de conciencia, uno empieza a entender que el amor no es selectivo, como la gente dice, y que el amor no se refiere solamente a una cuestión de pareja. O sea, nosotros los hemos acotado como a pareja. Entonces, a mí me da risa cuando la gente es como, bueno, ¿y cómo va el amor? Y uno es como, pues bien, yo todos los días miro las plantas, estoy en mi conciencia, pero se refieren como si el amor siempre fuera en esta cuestión de pareja. Entonces vamos a empezar un poco a ver qué es lo que nos han construido de qué es el amor, y después les cuento un poquito como el acercamiento de lo que yo creo que es como ese amor universal. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos han dicho que es el amor? ¿Sí? Entonces, si uno nace, o sea, nosotros desde la sociología empezamos a entender que nosotros somos seres sociales y necesitamos ciertas estructuras para poder vivir en sociedad. Entonces, sí, digamos, en sociología uno ve varios autores donde hablan del amor como una construcción social. Es decir, no es en vano que en nuestras sociedades tengamos que casarnos, tengamos que hacer un contrato con la pareja, ¿sí? Eso también, digamos, es una cuestión política, una cuestión económica, una cuestión cultural. Pero detrás de eso también empieza a haber, entonces acá a los que están escuchando les digo, empiecen a pensar ustedes con qué se criaron, o sea, con qué canciones, con qué películas y qué referencia de amor había ahí. Entonces yo le voy a... sí, André, vete a Disney. Disney, o sea, total. Pero yo me voy a algo más todavía, o sea, listo, el cliché de las películas de Disney, El Príncipe Azul, a eso me refiero con un amor idealizado, pero también en estos días me ponía a pensar en las canciones que yo escuchaba. Entonces, por ejemplo, yo decía, bueno, Shakira, y entonces me puse a pensar y decía como bruta, ciega, sorda, muda, torpe, traste, testaruda, es todo lo que he sido, por ti me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte. Entonces yo decía, esa simple palabra, yo la bailaba, la cantaba, era muy feliz, pero yo decía, qué fuerte es lo que está diciendo eso. O sea, está diciendo que yo me anulo completamente como ser por amar a otro. Y si yo me pongo a pensar, cuando tuve mis relaciones tóxicas, pues yo era una bruta, ciega, sorda, muda, o sea, era un traste, ¿sí? Entonces, así, y muchas canciones, por ejemplo, todas esas canciones que es Me muero por ti, Sin ti no puedo vivir. La risa, Angélica, no puede la risa, por favor, los cantantes y compositores tengan en cuenta esto para las letras de los vídeos. No, y como cuando en las rupturas, el drama del amor, también de entonces yo decía, bueno, ¿con qué películas crecí? Entonces uno dice, a mí me encantan las comedias románticas. Entonces, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, esa película me encanta, pero en estos días veía el diálogo y yo decía, claro, o sea, en mi mente, yo siempre esperando a que un hombre fuera donde mi papá y le dijera, oh, sí, es que ella es la mujer, la única con la que voy a ver mi vida, y si usted quiere, bueno. O, por ejemplo, todas estas comedias románticas que es el drama, y ven el drama como si fuera lo más positivo. Entonces uno, te termino y ya me voy a ir del país, y justo 5 minutos antes de arrancar el avión, llega, me salva y felices por siempre. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque al fin y al cabo nosotros, digamos, tenemos algo, un concepto que se llama procesos de socialización, y es cuando nosotros nacemos tenemos ciertos procesos que primero es con la familia, después en la educación, después con los códigos culturales, y eso nos va creando, digamos, en el inconsciente formas de actuar. Entonces, realmente hay que escarbar, o sea, cosas que creemos tan inocentes, nosotros nos alimentamos por los sentidos, pero si nosotros ponemos a ver y a escarbar nuestro cerebro, ¿cuáles fueron esas codificaciones que se hicieron respecto al amor? Con las películas que vemos, con la música que escuchamos, pues es supremamente fuerte, ¿sí? Porque de hecho hoy en día, o sea, en estos días venía en el carro y una canción de reggaetón decía como, tú eres mi bebé y que el que te toque lo mato y que sería capaz de matar, o sea, utiliza esas palabras tan fuertes. Entonces, pues realmente por ahí empezamos a decodificar, es decir, primero empezar a entender qué es lo que nos han vendido y cuál es esa idea de amor romántico, ¿listo? Después de uno empezar a hacer... Me hicieron como un comentario, espérame que es que te quiero leer un comentario, porque también me pasa que me anulé. Dice, listo, sí, okay. Sí. Listo, entonces uno empieza a ver como, bueno, ¿qué es lo que tenemos en la cabeza y qué nos dicen?
Después de esto no solamente está lo cultural, digamos en cuestión de arte, de música, sino también está de las estructuras. Entonces ya es, por ejemplo, nuestros ancestros, por decir así, pues vivieron el amor como una carga, ¿no? Entonces tienen que estar ahí con la persona, aguantar el sacrificio y sobre todo el amor para toda la vida, ¿sí? O sea, yo me caso contigo y es como voy a vivir feliz por siempre. Y nos llena como un poco de esas expectativas, pero también de esa presión. Si tienes 30 y no te has casado, entonces te dejó el tren, ¿sí? Entonces hay como una construcción detrás de eso que genera, digamos, cierta cuestión enferma, yo digo, en nuestras sociedades, de empezar a concebir el amor. Uno, que solamente supuestamente en pareja, y dos, con, digamos, estas actuaciones inconscientes que se creen correctas, que es el drama, que son los celos, que es la posesión, que es para toda la vida, que es que no hay conflicto, ¿listo? Entonces, cuando uno empieza a acercarse a esto, y yo les digo ahí, que es un poco, pues, yo en estos días reflexionaba, bueno, ¿yo por qué pienso tanto en eso? Y la verdad es que la vida te va a empezar a poner las situaciones para que tú aprendas a evolucionar en eso. Si, digamos, tu misión en la vida o lo que tú estás pidiendo es abundancia, pues la vida te va a poner escasez, ¿sí? Porque es a partir de la escasez que tú vas a aprender a generar abundancia. Si tú estás pidiendo paciencia, pues la verdad la vida te va a poner es puras situaciones de impaciencia. Entonces yo decía, era porque yo decía, bueno, yo a veces me sentía muy incoherente como hablando de todo esto y tuve las relaciones más tóxicas y yo era una persona muy tóxica. Entonces, digamos, yo decía, pero ¿por qué me vuelve a pasar? Porque yo dije, bueno, mi primera relación bien, pero otra vez y otra vez. Y yo digo, claro, porque siempre hay algo que tienes que evolucionar. O sea, hasta que tú no aprendas a verte, a ver tus carencias, a ver, no vas a empezar a evolucionar ese aspecto. Entonces, eso es un poco para que la gente, por ejemplo, si hay alguien que no tiene trabajo, que no tiene pareja, es como, miren, ¿cuál es su momento? O sea, ¿cuál es el aprendizaje? Y ahí la gente me dice, bueno, ¿y pues por qué aceptas siempre que has sido hiperdependiente o tóxica? Y yo digo, porque realmente eso es lo que necesitamos. O sea, la gente está cansada de ver cómo el éxito puede ser real o falso de todo el mundo, pero empezamos a enseñar un poco desde mostrar cómo salimos de la oscuridad y de mostrar nuestra propia oscuridad. Entonces yo hacía una encuesta y les preguntaba a las mujeres que, sí, bueno, también hombres, que cuántos habían tenido relaciones tóxicas en su vida o las tenían. Y me daba un 80% de todos los que respondieron. Y de los que dijeron que no era porque nunca habían tenido pareja. Es decir, ahí se muestra que nosotros en la vida vamos a pasar por un proceso de amor idealizado que se va a romper, y que se va a romper porque es básicamente los humanos somos adictos. O sea, después alguien me preguntaba, bueno, entonces, si el amor es universal, ¿significa que no hay que tener pareja? Y yo digo, no, no significa eso, ¿sí? O sea, significa un poco que hay que dejar fluir con la vida y también hay que permitirse pensar, digamos, cómo está esa relación de pareja. ¿Por qué? Porque de verdad es a través de una persona y de una pareja que tú puedes llegar a conocer ese amor real, ¿sí? ¿Por qué? Les voy a explicar un poco, y es, con toda esta construcción del amor, lo que nos enseña, pues digamos lo que yo he experimentado, es que todo se basa en el miedo. ¿Listo? Es decir, todas estas películas que nos idealizan, toda esa estructura de amor por siempre, inconscientemente nos genera el miedo. Y el miedo para mí, más allá del ego, más allá de otros sentimientos, es como el sentimiento antagónico del amor. ¿Sí? Para mí, el miedo es ausencia de amor y el amor es ausencia de miedo. Y la gente dice, no, ¿cómo así? O sea, el miedo es natural. Y yo digo, sí, pero también hemos naturalizado lo que supuestamente es el amor. Y cuando tú vives en amor, en sintonía, en esa conciencia universal, no tienes miedo. Tienes miedo de nada. Lo que tú estás hablando lo habla mucho el curso de milagros. Porque volver al amor habla sobre un poco sobre eso, sobre ese tema de que miedo y amor, cómo funciona. Entonces está exacto, bacano, total. Hay algo más antagónico. Hay algo más antes, como que en la conexión acá que estamos hablando, hace poco yo escuchaba a María Elena Vadillo y ella hablaba como de cuando entramos en el amor, hay un montón de sustancias químicas que se activan en nuestro cerebro y nos dejamos llevar mucho por esas sustancias químicas y lo que llamamos el enamoramiento. Exacto. Falta esa parte como de conocer y de mirar, pero más allá de conocer y de mirar está como primero con nosotros mismos como para poder entrar a un campo de conocer a alguien más.
Entonces es como lo que yo veo ahí como dentro de las Total. Es decir, hay que distinguir lo que tú dices. El amor no es igual al enamoramiento. El enamoramiento sí es un estado, ¿sí? Pero un estado sentimental o un estado momentáneo donde se activan aquí, digamos, ciertas partículas, ¿sí? Y ciertas eso sustancias, tiene serotonina, no sé qué más, oxitocina, componentes y que yo le genera cambio los amar. nombres, que todos los nombres los puedo cambiar, ¿cierto, André? Sí, total. Pero igual la idea está. Mientras que el amor realmente sí es un estado de conciencia y es un estado de conciencia universal, donde realmente no es selecto. Es decir, no es como que si tú realmente llegas a ese estado, y digo, llegas porque yo todavía siento que no he llegado, pero un poco viendo los patrones, por ejemplo, Jesús y toda esta gente que pues ha pasado por el planeta Tierra y siento que nos dejan un legado importante que se ha olvidado. Por ejemplo, la imagen de Jesús tiene como un corazón afuera. Y realmente eso significa. Y empieza, uno como sabe, digamos, está en ese estado de conciencia, por lo que les digo, o sea, cuando yo creo que el amor, cuando ya no es un amor romántico idealizado, ya empieza a ser ese estado en el cual tú das sin esperar. Entonces, por ejemplo, lo que yo veo hoy en día es que las relaciones, lo que digo, el sentimiento antagónico es el miedo. Entonces las relaciones están basadas es en miedo y no en amor, a pesar de que no puedan ser tóxicas. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, todas las acciones que estás haciendo es para que inconscientemente la otra persona te necesite y necesite amarte. Y no se vaya, lo tengas. Puede ser consciente cuando ya es un apego así emocional, claro, que es cuando tú coges el celular, quieres saberlo todo, hay peleas horribles porque simplemente estar ahí como el control porque tengo miedo de que te vayas, o puede ser que todo está bien, pero en mi inconsciente siempre tengo expectativas. Entonces yo sé que si yo le ayudo a mi novio a esto, el mañana me va a decir esto. Entonces, digamos, cuando las personas a mí a veces me dicen como, no, es que yo le hablé súper lindo y mira, él me respondió reseco. Entonces yo digo, ahí realmente no estás hablando desde un amor, estás hablando desde un miedo, o sea, estás hablándole esperando respuesta. Esperando algo. O sea, que el verdadero amor, pues según toda esta conciencia, es un amor que no espera, ¿sí? O sea, es dar altruista real. Dime. Vean, André, hay un tema que me parece muy bacano. En estos días lo hablaba con alguien porque le decía, casi siempre cuando conocemos a alguien queremos ser agradable a esa persona. Total. Entonces, ¿qué pasa? Que nos cubrimos como con una máscara y no se muestra como el ser real, la persona real. Y ahí también hay un error gigante porque estás perdiendo quién eres tú por agradarle a alguien más. Y cuando ya empieza a destaparse quién eres en realidad, es cuando ya no funciona la relación, o tienes que seguir fingiendo mucho tiempo ser alguien, como para que sigas agradándole a esa persona. Eso también es como que una acotación chévere que traigamos acá, porque cuando inicie una relación, sé tú mismo. O sea, no te pongas a esconder a mirar, y eso hace parte de ese miedo, de ese temor que tú estás hablando. ¿Y sabes qué es lo duro ahí? Que de verdad eso puede ser un proceso inconsciente. Yo te voy a dar mi ejemplo y es, uno dice, no, o sea, yo estoy siendo yo misma. Como uno sabe y realmente es, bueno, para mí en estos días escribí esa frase, era como, el amor en pareja, como lo hemos concebido, digámoslo, es una forma de evadir nuestras propias carencias, ¿sí? Entonces, lo que yo digo es cuando tú estás viendo, o sea, cuando tú todavía no tienes esta frecuencia, esta conciencia de un amor universal, donde realmente no es selecto y no se acota en una sola persona, sino que puedes compartirlo con una persona, pero viéndote todo el tiempo a ti misma y viéndote a través de los ojos de los demás, tú podrías tener realmente una relación sana donde das sin esperar y sin miedo. Pero nosotros, así nosotros digamos, no, es que mi relación es súper sana, yo digo, si realmente tú todo el tiempo te estás viendo y estás viendo tus carencias, ahí está sano. Entonces ya te voy a explicar. Por ejemplo, puede que yo me muestre con mi pareja como yo soy, pero siempre hay peleas o me cuesta, por ejemplo, no sé, o pienso que las otras mujeres son competencia, o a veces me siento insegura. Ahí yo no estoy vibrando desde el amor porque sigo teniendo miedo de algo. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo? Y es algo como, es muy fuerte porque realmente uno se da cuenta que llegar a ese estado es muy difícil y la única manera de llegar a ese estado es viéndose todo el tiempo a uno mismo, ¿sí? Porque si no, lo que va a suceder es que el amor en pareja va a ser el resultado de carencias y va a ser el resultado de las carencias de los dos, es decir, el otro es mi espejo
y el otro va a sacar y y las peleas son de los miedos de los dos. Entonces, es un poco, por ejemplo, lo que tú dices es, mira, yo te voy a dar un ejemplo, voy a hablar de mí para que cada uno empiece a hablar. El punto es, por ejemplo, uno de los mayores miedos de los seres humanos puede ser la soledad, ¿sí? O puede ser el rechazo, el que no me abandonen, el que no me quieran. Entonces, si yo no trabajo eso en mí, cuando yo estoy con mi pareja, él también va a sacar esas carencias y vamos a estar, digamos, vamos a estar unidos desde un lazo de miedo y de puras carencias. Entonces, yo les cuento, por ejemplo, mi última relación, yo, digamos, pasaba unos momentos increíbles, pero me costó mucho soltarla y era un poco tóxica porque realmente yo empecé a descubrir que, digamos, yo le tenía mucho miedo a estar como sola, ¿sí? Entonces me costaba y yo decía, no, me ponía como pajazos mentales de que, no, es que así estoy bien, él está bien o él va a cambiar, pero realmente yo empecé a descubrir que es hasta que yo no esté sola un buen tiempo y trabajé en mi oscuridad y en mis carencias, pues realmente yo no voy a poder amar universalmente. Cuando tú amas, digamos, en ese nivel de conciencia, tú ya ni siquiera esperas una pareja, sino que empiezas a amar tanto que ya, si digamos la vida, el universo te trae un compañero, lo aceptas, pero no lo estás esperando, porque es que simplemente el amor está en todo, y eso es muy difícil, y es como todo el tiempo verse a uno. Entonces, por ejemplo, eso no pasa solo en las relaciones con hombres o en las relaciones de pareja, sino también en las relaciones, sí, amistades. Los amigos. No, entonces yo les digo, también es bueno uno darse cuenta cuáles son esas relaciones que yo tengo desde el miedo y soltarlas, ¿sí? Y desde el miedo es, seguro tengo miedo al rechazo o esta persona todo el tiempo me está mostrando mi miedo al abandono, mi miedo al no ser escuchada. Entonces les voy a contar, porque el universo es perfecto y de verdad yo lo que digo es, cuando uno quiere entrar a un proceso evolutivo, el mismo universo, Dios, la vida te va a ir mostrando por dónde. Y tanto que si tú estás con la persona que no es, el universo todo el tiempo te está mostrando y se los digo, puede ser, por ejemplo, en mi caso, con un choque, con una cucaracha, me va a mandarle un mensaje y no pasó de todo y te está diciendo, mira hasta dónde llegas por no querer estar sola. A mí me pasó, yo en ese momento donde yo estaba muy tóxica con mi relación, me choqué. Y me choqué y me pasó de todo y después ahora que ya decía, yo decía, claro, no es mi primer choque y no es porque sea un poco buñuela, sino porque realmente es una manera de decirme a la vida, oye, están reaccionando una y otra vez. ¿Por qué? Porque mira dónde está tu desespero del miedo a la soledad, que mira lo que generas. Entonces es muy fuerte, eso es una cosa. La segunda que me sucedió por la que empiezo a trabajar mis carencias es esta, yo soy profe. Y a mí me encanta dar clases, soy muy feliz. Y resulta que yo nunca había tenido como confrontaciones con ningún salón, ningún grupo. Este semestre me tocó un salón difícil, pero difícil es que yo nunca lo había vivido. O sea, no sé si es porque son más pequeños, son de universidad y me tocó de segundo, o no sé, pero el punto era que yo llegaba y no me escuchaban, eran súper altaneros, una niña re grosera, tanto que yo el primer día salí en el carro, me puse a llorar y yo decía, ¿qué es esto? No sirvo. Y después yo dije, cuando tú dejas de echarle la culpa a los demás y te miras, yo decía, bueno, ¿qué es lo que me están mostrando? ¿Qué miedos ellos están representando para yo tener confrontación? Y empecé a ver, ese salón están todos mis miedos, el miedo a no ser escuchada, el miedo a ser rechazada, el miedo a que no me crean. Y yo decía, de una u otra manera eso me está pasando porque vienen otras cosas en el universo y tengo que aceptarlo y tengo que mirarme a mí. El miedo a crecer. Exacto. Y yo decía, el salón lo tengo que tener hasta junio, pero yo decía, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué hace? Por ejemplo, el miedo a crecer. Porque claro, yo digamos como profe soy un poquito, digamos, joven, no mucho joven, entonces claro, también era como, de pronto yo a ellos, algunos, por ejemplo, yo decía, seguro a esta chica le representó su miedo a la autoridad o su miedo al éxito, ¿sí? Como me ve joven y ella es joven, dice, no, yo nunca voy a hacer eso. Entonces uno empieza a ver que ahí hay un lazo de carencias fuertes y que si simplemente yo sigo viendo al otro, pues yo no voy a poder trascender ni evolucionar. Entonces yo esa semana lo pensé y no, y no solo eso, sino que todo se prestaba para que no, ¿sí? Por ejemplo, llegaba el video bien, se me dañó, se fue la luz después de que lo hicimos, mejor dicho, me pasaba de todo, tanto como este live, y yo creo que es porque le tengo mucho miedo a aceptar
digamos, el conocimiento del amor, porque yo también decía, no, la gente va a decir, Andrea, la que fue más tóxica, o todas las historias dramáticas, y mira lo que habla. Ahí va a aparecer un exnovio hablando, sí, como la relación conmigo. Mira, joven, pero con muchas competencias, te admiramos, te dice Val. Ah, por ahí ella es una estudiante tan bella. Pero digamos, yo creo que son esas situaciones, y por ejemplo el miedo, o sea, el miedo al rechazo, yo siento que de una u otra manera empecé a descubrirlo porque es como que siempre le he caído bien a la gente, entonces cuando alguien me dice que no, lo abandono. Entonces, yo siento que... No te mandan a decir. Ay, gracias, tan lindo. Pero entonces el punto, digamos, de la historia no es acusar no a los estudiantes, sino es ver cómo cuando yo tengo carencias puede representar, así como les doy este ejemplo con un salón de clase, es el mismo ejemplo con mi pareja. Cuando pelean y cuentan la versión desde el otro, tú no estás trabajando en uno. ¿Sí? O sea, yo era la que decía, es que el man es tóxico, es que él es perro, es que él es él. Y después, ¿cuál es mi miedo? ¿Cuál es mi carencia? Y descubrí, es que mi carencia es que le tengo mucho miedo a la soledad, le tengo miedo a no ser escuchada, entonces sigo desde ahí y hago cosas para esperar. Entonces, digamos, lo que yo digo es, de verdad es un trabajo interno llegar a este nivel de conciencia del amor, que yo, por supuesto, acepto que no lo he llegado, pero leyendo como estos maestros, Gandhi, Jesús, María Teresa de Calcuta, por ejemplo, uno empieza a entender que realmente es gente que tenía claro que era el amor y que tenían claro que el amor era un estado de conciencia con todo y que no era selectivo. Por eso yo no estoy de acuerdo, y se los digo, en cuando dicen, no, mira, aléjate de las personas tóxicas. No, o sea, ¿quién más tóxico que tú? O sea, cuando tú dejes de ser tóxico, nadie a tu alrededor va a ser. Y eso pasó. Llego yo al salón este martes y yo llegué ya con otra energía desde, yo dije, estoy viendo que yo soy, o sea, yo genero este salón así porque tengo mucho miedo. Y llegué de verdad con una energía, yo siento que reconociéndome a mí. Y obviamente la niña grosera siguió siendo grosera, todo igual, pero en un momento dado todo empezó a cambiar. Y ustedes vieran, de verdad, la niña grosera después me dijo, profe, qué pena, la verdad es que yo siempre he hablado así, pero nunca pues quisiera dar esto, bueno. Y empezó a surgir algo muy lindo, terminamos haciendo un juego y bueno, felices otra vez. Pero entonces ahí yo lo que digo es, la única manera realmente de aprender a amar es con ausencia de miedo. Y la única manera de perder el miedo realmente es viéndonos y observándonos. Y aquí les digo una frase y es, no hay que afanarse, no hay que, o sea, la vida, yo creo mucho en Dios, ¿sí? Y diga, realmente, y creo que Dios es amor también. Entonces yo lo que digo es realmente pensarse, ser amor es ser Dios en la tierra, ¿sí? O sea, es realmente empezar a vibrar desde una conciencia de como de fluir sin miedo, de aceptarlo y de verdad de libertad, lo que tú dices. Ahí les quiero contar algo y es, por ejemplo, alguien escuchaba en estos días eso de Prisionero en el extranjero, ese programa, y yo siempre le he tenido mucho miedo porque yo digo, hay gente que en serio viaja y lo meten a la cárcel por algo que ni es tan culpable. Y el man me encantó porque en la historia él dijo, o sea, el man cogió una maleta que no era de él, pues según él, y lo metieron preso como 5 años. Y por buen comportamiento, pues lo sacaron. El punto es que él decía que esa prisión había sido lo mejor que le había pasado en su vida y que él se dio cuenta después de 6 meses de estar. Porque resulta que él empezó, como no tenía nada que hacer, a meditar, a encontrarse en su centro, y que él dijo que para él esos 6 años habían sido los más gloriosos y los más sabios. Entonces yo lo veía con otra persona que me decía, loco, a mí me meten a la cárcel en la vida. Y yo decía, ese hombre empezó a entender lo que era el amor. ¿Sí? O sea, cuando vos estás viviendo el amor, absolutamente todo es perfecto y todo pasa como tiene que ser y dejas y sueltas. Y es tan bonito que realmente hay una frase que me encanta también y es, lo que es para ti, ni porque te despegues, y lo que no es para ti, ni porque te pegues. Y es empezar a soltar. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, no sé, o sea, yo respeto mucho las personas que usan Tinder, que fuerzan, digamos, las relaciones y buscan en Facebook, yo también lo he hecho, pero ya pues lo hacía mucho, pero en estos días yo pensaba que eso es forzar, que si realmente tú estás vibrando desde esa energía, cuando tú, digamos, agregas, por ejemplo, conoces un man, te encantó, la pasaron bien, y ahí mismo lo buscas y ahí mismo lo vas a agregar. Ahí está hablando tu miedo. Es decir, empiezas desde la carencia. Tu miedo porque luego vas a soltar este man que está re bien, vas a tal. Y yo les digo, es tan perfecto
que si tiene que pasar por ti, va a pasar por ti. Y lo hablo por experiencia. O sea, mi última relación, a pesar de que fue muy tóxica, aprendí un montón y tenía que pasar por ella, porque realmente nos conocimos en una playa, fue muy natural. Yo quedé sin contacto y lo acepto. Yo lo busqué de todo y nunca. Y después de eso, Te amo. después hay que aceptar lo que somos. Ay, miren, acá hay un perrito. Y después de eso, naturalmente, se lo juro, ya entramos en contacto. Entonces yo digo, lo que es para ti y tienes que vivir. Y yo sí, digamos, en el momento con esa relación, rezaba mucho también y le pedí, yo decía, yo no puedo creer que Dios es lo que quiera eso para mí. No porque Él sea pues un mal hombre, sino porque yo sufría mucho. Y ahora, digamos, entiendo que es que yo tenía que pasar por eso para darme cuenta de mis mayores miedos. Es decir, y ahí lo que les digo es, perdón, o sea, más que perdones, agradezcan la oscuridad y agradezcan los conflictos, porque los conflictos y la oscuridad es en lo único que podemos trabajar con nuestros grandes demonios, ¿sí? Y yo digo, no hay que darle pena, dime, Marce. No, te estoy escuchando, es que yo aquí estoy haciendo un gracias, gracias, gracias. Hace mucho rato tú sabes que yo dije mi gracias, total. Ah, total. Y es lo que yo digo, ¿no? O sea, es solo en los grandes conflictos y en las grandes oscuridades que uno puede trabajar sus demonios. Sí, o sea, si yo soy una persona súper tranquila y me consigo una pareja y salgo de quicio como nunca, pues de gratitud, o sea, conociste algo que está ahí encerrado y en vez de juzgar al otro, empiézate a ver para poder empezar a evolucionar. Ay, no quiero... Hay alguien que se llama Gloria Rayada y habla mucho como que necesito aprender de esto, que cada vez que ocurra un tema así, que la pregunta es, no es como, ¿por qué? No sé qué, sino, ve, ¿qué necesito aprender de esto? ¿Qué debo aprender de esto? Eso me ha encantado y creo que funciona en muchas áreas como a ti, como cuando llegaste a la clase y llegaste todo, André, yo creo que es como que respiras y en vez de decir, es que esta gente es como... Dios, ¿qué necesito aprender de esto? O sea, en serio, ¿qué necesito aprender para pasar página y no tener un aprendizaje más duro? Que eso es la otro tema, que nos quedamos insistiendo, 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 y el aprendizaje es más tenaz todavía. Total. Y ahí yo sí les digo, y es, por ejemplo, con lo del salón, uno, digamos, para mí la fórmula es siempre, como es un estado de conciencia, la fórmula siempre es entregarse a algo superior. Sí, o sea, si de verdad una persona no cree en algo superior, puede ser sí misma, su nivel superior, Dios, la vida, pero si no lo hacen va a ser muy duro, porque les voy a decir, yo con ese salón hubiera podido llegar y empezar a coger otras maneras de ser que no soy, es decir, la profe escuelera, que tienen cero todo, sí, pero yo no soy eso. Pero necesitaba mostrar el amor que siempre me encanta dar en clase de otra manera. Y lo que yo empecé a hacer es reafirmar y decir, y de verdad pedir, y era como, ayúdame a superar este patrón de comportamiento que no quiero rivalizar. Yo decía eso, ¿sí? Entonces es como... Nos están escribiendo, mira, alguien nos escribió acá que acepta los retos y sé feliz, Claudia. Y Lisandra te ocurrió volver a cada persona y cada situación como nuestros maestros. No preguntar por qué sí, sino para qué. ¿Para qué? Total. Sí, o sea, yo creo que son fórmulas para empezar como a tener ese amor de conciencia y de construir lo que nos han vendido realmente, de que el amor se acota a una persona, de que el amor realmente es como que, pues si ustedes ven casi todas las canciones y la gente es como, no sé, sin ti no puedo vivir, me muero si te vas, o tú eres mi felicidad, y pues yo creo que la gente hoy en día ya tiene el discurso claro, ¿sí? Pero la práctica no, porque es muy duro, o sea, realmente para hacerlo práctico es siempre volver a uno, o sea, volver al centro, volver al centro, volver al centro y empezar a verse y a escarbarse, o sea, si tu miedo es la soledad, pues tienes que estar solo un tiempo, si tu miedo es la oscuridad, apaga la luz y enciérrate, o sea, es como empezar a verse. Y acá yo les digo algo y es como que, pues lo acabé de acordar, entonces lo contaré, es como, resulta que para mí, cuando yo era pequeñita, siempre con mis dos amigas del colegio, hablábamos como de que era más importante, la salud, el dinero o el amor. Entonces ellas dos siempre me decían que la salud, que la salud y que la salud. Y yo decía que el amor, el amor y el amor. Y entonces siempre toda la vida me juzgaron porque me decían que salud, no, pues que sin salud uno no podía vivir, pero yo les decía, con amor no vas a enfermar. Bueno, yo así desde pequeña, y yo me acuerdo mucho que yo siempre he pedido como aprender a amar, y tenía esta frase que se las comparto y es de la manera más perfecta que existe en el universo.
Y una vez que le compartí a mi hermano, él me dijo eso, o sea, como si vos estás pidiendo eso, pues te van a llegar puras, no te va a llegar el amor más perfecto que existe en el universo, sino te va a llegar todas las imperfecciones de humano. Entonces, eso me acuerdo ahora, no sé por qué, pero digamos lo que yo creo es eso, es como que realmente la vida te va poniendo como las cosas que necesitas para poder trascender. Y yo sí creo que amar y el concepto o digamos la cuestión de ver y entender el amor como un estado de conciencia, sí es evolutivo y es de verdad llegar a la mejor versión de ti, ¿sí? Y eso requiere mucho trabajo porque requiere trabajo, yo creo que es de siempre estarte mirando en el otro para entregarte al otro. Y es muy duro, o sea, es decir, si tú ves al otro, que siempre sea como reflejo tuyo. Pero Entonces, ahí, hay algo importante que hay que aclarar, que no se trata ni de luchar, que no se trata ni de que vas a hacer lo otro para hacer feliz al otro, que eso también total. es súper importante aclararlo, porque ahí hay un error gigante a nivel de las relaciones que han proyectado y que dicen es como que tienes que estar, soportar, aguantar, luchar, luchar y luchar y luchar, que no es, o sea, que lo que tú estás explicando en este momento no tiene nada que ver con eso. Total, no. O sea, el soltar es bueno, pero yo te digo que es cuando te estás viendo. Es decir, cuando yo me empecé a ver a mí y me demoré bastante, se los digo, fue cuando yo tomé la decisión y dije, ya no puedo más con esta pareja porque realmente no puedo. O sea, y empecé a descubrir, les voy a decir por qué lo descubrí, para que ustedes también. El mundo, y se los digo, o sea, la verdad todo es tan perfecto que en el universo hay señales, ¿sí? O sea, se los juro, la cucaracha que pasó, el acné que te salió, o sea, todo es información. O sea, la gente me dice, ay, no estás loca, pero se los digo que es verdad. Les voy a decir cuando yo me entero de que de verdad estaba encapsulada. Resulta que me salió algo que se llama en el pie, que se llama ojo de pez. No sé si lo han escuchado. El Sí, ojo sí, de sí. pez es como una, Un no sé, ojito, un un puntico ojo. negro muy enterrado, ya saliendo como callosidad en la planta de los pies, ¿sí? Exacto. Ajá, entonces es muy profundo. Pues yo fui al dermatólogo todo y el man me dijo, no, eso es la guerra, 2 años, te va a tocar quitártelo ahí, bueno, quemándolo, y de verdad sufrí un montón con ese ojo de pez, pero en estos días yo decía, ¿por qué me salió eso? Y resulta que me empecé a observar con una lupa y yo veía que era como un agujero negro, que es decir, ese ojo de pez representaba era como afuera, ahí está todo el pie, pero solamente yo me estoy centrando en el punto negro y no puedo, digamos, sacarlo. Entonces yo sé que es una chistosa, pero yo ahí dije, Dios mío, o sea, es lo que me está pasando. O sea, tengo todo un Ajá. universo para conocer y yo no salgo de lo que estoy viendo al frente. Y así haya luz, y así a veces no lo sienta, y a veces todo, estoy ahí metida. Entonces, digamos, yo dije, me siento así, tal cual. Y realmente decidí como, bueno, me voy a aislar y empecé a ver todas mis carencias. O sea, ha sido muy chistoso porque cuando uno abre y uno le pide, digamos, a Dios, a la vida, al universo, que quieres como empezar a tener este estado de conciencia, empiezan a mostrarte. Entonces empecé a ver todo, peleé con todo el mundo también y empecé a descubrir cómo realmente todas estas cuestiones y todos estos lazos que han estado a partir del miedo, no solo con parejas, sino con amigos. Te pasaron muchas cosas porque este live estaba para otro momento y tocó decir, También, ah, no, ahorita no. total, o sea, de todo y de realmente eh, lo que yo les digo es información, o sea, de verdad yo decía y yo me choqué en esa semana, o sea, me pasó de todo. Y yo siento que es información que te está mostrando y que el lema es, mira hasta dónde eres capaz de llegar por tu miedo a soltar. Pero los humanos no solo tenemos miedo a soltar por quedar solos, sino también el miedo a, que, a, no, pues, a no reconocernos, al rechazo, no sé, al fracaso. De pronto hay gente que tiene miedo. Entonces, desde ahí hay muchas relaciones. Y los seres humanos, como somos inteligentes, nuestro inconsciente siempre está actuando para que el otro me necesite. Y eso ya no es amor. O sea, piensen en serio qué relaciones de pareja, de amigos, hasta de familia, ustedes están basadas en el miedo y no en el amor incondicional. ¿Cómo lo saben? Si ustedes están esperando, ya, es desde el miedo. Es decir, si yo no sé, yo hago esto, si él hace eso. Yo lo saludo, si él me saluda. No, o sea, realmente ahí estás desde el miedo, otra vez, desde el miedo porque representa
que lo quieres tener. Si conoces a alguien, esa desesperación y agregarlo y tengo que salir, pues otra vez desde el miedo. Si quieres tener novio y todos los días te metes a Tinder, realmente para mí es desde el miedo. O sea, el miedo a quedarte sola. O sea, cree realmente, yo siento que la ausencia de miedo Nos están te escribieron que te encantan los live indie y te escribo nada desde la necesidad funciona, completamente cierto. Ve, Andrés, ¿sabes por qué estaba toteada de la risa? Dime. Porque precisamente hoy me revisé el pie porque yo tenía eso. Ay, no, en serio, no lo puedo creer. Entonces, me revisé porque yo dije, ve, porque a mí me dijeron lo mismo, eso no quita, eso no sé qué, eso hay que hacer, no sé qué, no sé cuándo. Me miré, André, no hay nada, o sea, absolutamente nada. Total. Y saben algo chévere y hay momentos, ¿no? Miren, yo de verdad, y lo acepto, pues tenía mucha dependencia emocional. Y ahora yo como que digo, no sé qué pasó, porque yo me siento feliz, me siento libre, y yo siento que fue esa confianza depositada. O sea, yo les dejo una afirmación que digan todos los días y es de verdad, suelto, me entrego, fluyo, ¿sí? O sea, suelto, confío, me entrego, fluyo. Porque realmente todas las situaciones es así, o sea, lo que es y lo que no, no. Y de verdad, sin rencor, aparecen personas nuevas, ves otras cosas, y de verdad ya los fines de semana, que era mi mayor miedo, pues era como que apareció un viaje, y tú vas empezando como a sentir que realmente todo es, o sea, que cuando tú estás dispuesto, eso se da. Pero yo lo había pedido desde antes soltar y no lo había hecho. Y era porque yo creo que no era mi momento. Porque si uno, digamos, es como, Dios, pero ¿por qué no me ayudas? Realmente es porque todavía tienes que ver hasta que tú llegues al límite y digas, esto es lo que tengo que ver. Pero tú, o sea, nunca juzgando al otro. Ajá. Y pues no sé, también hay cosas de ego, o sea, el miedo también se representa. ¿Cómo sabes que es un amor sano? Te pregunta Mafe. Ok. Pues realmente la respuesta ambigua, digámoslo así, es cuando no es desde el miedo, ¿sí? O sea, si tú sientes miedo, ya ahí no estás siendo sano. Si tu novio se fue y tú tienes miedo de que te engañe, no es sano, ¿sí? O sea, está desde una carencia. Entonces tienes que empezarte a escarbar, porque, o sea, es decir, llegar a ese estado es muy duro y todos lo tenemos, ¿sí? No quiere decir que por una situación ya sea insano, pero entonces pongamos un ejemplo. Listo, tu novio se fue de viaje o una finca con los amigos, no te contestó y tú empiezas a sentir ese miedo. Realmente, si estás, el amor no solo se acota en una persona, el amor es universal y digamos la enseñanza ahí es como, por ejemplo, en mi caso que era el miedo a la soledad, ahora es como, nunca voy a estar sola, o sea, tengo todo un universo donde el amor es todo, todos estamos en todo, entonces tengo animales alrededor, plantas, o sea, es decir, realmente es empezar a vibrar. Pero digamos, si tú sientes ese miedo, ya digamos tienes que empezarte a escarbar, porque me da miedo lo que esté pasando en esa finca. O sea, realmente ese lazo es sano, o sea, ¿por qué en ese momento estoy sintiendo eso? Y si lo estás sintiendo, entonces escárbate. Miedo a que te engañen, por ejemplo. ¿Y por qué tienes ese miedo a que te engañen? ¿Estás dependiendo realmente de otra persona o por qué desconfías? ¿Sí entiendes? Es siempre recaer en uno, observarse para realmente no esperar. O sea, es que yo siento que es como un estado, o sea, el amor realmente te lleva a la paz, ¿sí? Y yo creo que cuando las personas llegan a ese nivel de estado de conciencia supremo, como que no esperan, a pesar de que las situaciones no sean la mejor. Por ejemplo, yo decía que injusto, por ejemplo, Gandhi, que lo mataron, o sea, lo mató un man con la pistola. Entonces yo decía, eso es justo, y pues digo, así tenía que ser. O sea, pero él en ese momento estoy segura que estaba lleno de paz, y él tuvo su esposa, pero era un amor que él entiende que el amor no es selecto. O sea, si tú solamente radicas el amor en una persona, empezamos mal. Y yo siento que esa capacidad de no odiar ni siquiera a Álvaro Uribe, ¿no? Bueno, ni siquiera a los políticos, perdón, pero ni siquiera realmente como los políticos o las personas que de pronto, no sé, ni siquiera ni Dios lo quiera el asesino de alguien conocido, porque tú empiezas a vibrar desde otra conciencia donde realmente empiezas a dejar fluir y a entender que nunca vas a ver afuera. O sea, no sé si se entiende la idea, o sea, yo creo que es como un trabajo fuerte. Interno, contigo mismo. Contigo. Entonces, ¿cómo saber que es sano? Yo también digo, uno también sabe que es sano cuando uno se da cuenta, perdón por lo de ahora, pero cuando uno se da cuenta que, digamos, tiene mucha basura en la cabeza, ¿listo?
Entonces, es con qué alimentas tus sentidos y que también estás pensando todo el tiempo. Porque yo siento que cuando... Ah, bueno, tú sientes que, y yo ahora te hago una pregunta que hicieron. Dale. Ajá. ¿Qué? Por ahí van a decir una... ¿Qué? Aquí hay una pregunta, dice, cuando hablas de ver en la otra persona tu reflejo, ¿a qué te refieres? ¿Es algo como si ves que la otra persona es celosa y te quejas de eso porque tú lo eres también o porque te falta eso? O sea, cada quien tiene su propia respuesta, pero el punto es, si tú ves a la otra persona celosa es porque tú también tienes ciertas condiciones, o de celos, o de inseguridad, o de desconfianza, o hay algo interno tuyo que no has sanado respecto a alguien que tú ves celoso, que fue celoso, ¿sí? Por ejemplo, es un poco las personas que juzgan mucho, ¿sí? Si tú todo el tiempo estás criticando, o sea, cuando tú ves a alguien afuera, esa persona está representando una carencia o un miedo tuyo. O sea, es tu reflejo, ¿sí? Entonces, si tú dices, uy, qué horror, esa vieja habla horrible, escárbate. O sea, ¿realmente le tienes, por ejemplo, miedo a hablar horrible? O sea, te da mucho miedo. O sea, es como, oh, uy, esa vieja tan egocéntrica. Escárbate. O sea, ¿tú será que puedes ser egocéntrica? Yo siento que es como eso, ¿sí? Entonces, uno realmente siempre debe estar como el centro en uno. En estos Dime. días hicieron André, como una, o sea, también una explicación un poco sobre eso. Hablaban que es como que cuando algo sucede con los demás, a ti no te quite tu tranquilidad. Y cuando a ti no te quita tu tranquilidad, significa que no es un espejo tuyo, sino que tú has trabajado en eso y sientes que liberas. Entonces se trata de eso. Por ejemplo, el caso de que tú tienes que te chocan las mentiras en los demás, puede que tú no seas mentirosa y obviamente te chocan, pero entonces, ¿cuál es el trabajo ahí? El trabajo es mirar el reflejo de ¿por qué me tiene que quitar mi tranquilidad algo que está sucediendo por fuera si es algo que yo no estoy generando? Entonces ahí es el reflejo y es el trabajo que tú haces. Cuando dices como que todo lo que está en los demás a mí no me va a afectar. Entonces, a eso se refiere también el espejo, porque a veces decimos, o sea, si a mí me choca la impuntualidad y yo soy súper puntual, o sea, ¿cómo me decís que ese es mi reflejo? No, pero sí está reflejando tal vez no eso, sino un miedo. Es decir, ahí está reflejando, o sea, es decir, si te choca la impuntualidad, alguien llegó impuntual, no debería molestarte, ¿sí? O sea, es de verdad, porque si te molesta es porque refleja un miedo. Miedo, por ejemplo, a que creas que esa impuntualidad es falta de respeto para ti, por ejemplo. Es decir, es buscar detrás de esa sensación que hay, por ejemplo, honestidad. Yo puedo ser súper honesta, pero si me está chocando la mentira del otro, realmente hay un miedo en mí, y el miedo en mí es miedo al engaño, ¿sí? O sea, me choca porque me está engañando. Entonces yo siento que siempre es el reflejo. Entonces, por ejemplo, la chica que preguntaba que si ve a la otra persona celosa y te quejas, es porque ahí hay una carencia o un miedo. Si tú crees que no eres celosa, entonces piensa por qué te choca esos celos. O sea, es decir, por qué te fijas en eso. Si te da miedo, no sé, el control, la posesión, la falta de libertad, si no te sientes libre, entonces te choca que seas celosa porque tú misma no te estás sintiendo libre contigo. O sea, yo creo que eso, el cuerpo y la conciencia es tan sabia que tú siempre vas a saber, pero es de escarbarse y de preguntarse hasta que uno llegue. Yo creo que esa cuestión de honestidad es la más importante, ¿no? O sea, realmente hay muchos miedos a no pertenecer, a que no te tengan en cuenta, ¿sí? Y cuando uno empieza a descubrir que uno es eso, pues para mí es duro, pero también es maravilloso, porque uno empieza a decir, ok, o sea, en el momento en que ya no me incomode, ya fluye. Y es lo que pasó en el salón. Cuando yo llegué no es que los chicos cambiaran, no, o sea, la niña grosera siguió siendo grosera, el que no presta atención no presta atención, los desordenados horrible, siguió, es más, ese día tampoco había luz, pero ya digamos como yo lo estaba viendo en mí, si yo cambio, todo cambia, ¿sí? Entonces yo súper tranquila seguí y empezó a fluir todo. Por eso yo digo, o sea, cuando tú no le metes la culpa al otro, todo empieza a vibrar y lo que se va, y lo que se queda, y lo que se encuentra, se encuentra. Entonces yo siento que, y de verdad es empezar a vivir como en esa frecuencia y empezar a entender que todo es amor y que el amor no es selectivo. Y yo lo repito, y lo repito porque es que estamos en una sociedad de mucho rechazo. Sí, por ejemplo, yo he estado en trabajos donde no, es que esta vieja es re chismosa, qué horror.
Y yo digo, eso es un rechazo, o sea, si la chica está en otra frecuencia, y también el falso ego espiritual, ¿no? No, quitémonos a los que nos contaminan con su energía, o sea, ¿qué va? O sea, todos somos amor y hacemos parte de un todo, que no importa ni siquiera si es el guerrillero, el terrorista, hay que amar a esa persona. Y yo siento que llegar a ese estado es duro porque la gente es como así, y yo digo, sí, o sea, si tú estás en paz, nada está en guerra y tú vas a ver hasta la divinidad de ese ser, y hasta inclusive puede cambiar. Y eso es lo más duro, ¿no? Porque estamos en la sociedad donde liberémonos. Ah, por eso también yo digo, o sea, mucha gente es, bueno, no me funcionó, me voy, me separo, no lucho. Y yo digo, tampoco, o sea, puede que uno sea consciente, pero uno también tiene que dar oportunidades, tiene que perdonar, tiene que lucharla porque somos humanos. Entonces yo sí, esa es mi invitación de ahora y es como, a mí me enerva un poco todo eso y lo mandan. Y gente que realmente es espiritual y es como, aléjate de las personas tóxicas, aléjate. Entonces empieza el falso ego espiritual de que todo alrededor es tóxico y no se mira. Y de verdad nadie, si tú estás en una frecuencia de amor, nadie va a ser tóxico. Nadie, ¿sí? Porque esa persona que te puede gritar, insultar, no va a afectarte a ti. Y tú vas a salir. Que la distancia es pues posible, y que también es sana, sí, o sea, es como, bueno, si tú eres tanto amor, por ejemplo, alguien le decía a una amiga eso, tú que eres tanto amor, pues deberías perdonar mis infidelidades, no, pues, o sea, siempre es como, yo soy amor, yo no voy a tener castigo contigo, pero tampoco, o sea, me alejo porque no lo necesito, pero no es desde el juzgar, no sé si es. Sí, completamente. Ve, aquí ya te piden, porfa, que si repites la afirmación, si la puedes repetir. Ah, bueno, suelto, confío, fluyo y me entrego. Suelto, confío, fluyo y me entrego. Pues cuando tenga como esas situaciones y de verdad a su divinidad, yo le digo a Dios, Dios, yo suelto, confío, me entrego y fluyo, ¿sí? Suelto, confío, me entrego y fluyo. Excelente lo de la ley del espejo. Y nos preguntan, ¿y con los narcisistas? ¿Qué pasa con los narcisistas? Es que Pau pregunta que con los narcisistas, no pues, sé. Si tú lo estás viendo, o sea, ahí ya empezamos con una juzgación. Entonces, ahí hay algo, ¿sí? O sea, la verdad es que yo digo que el lenguaje, empezar por ahí, es decir, porque nosotros nos sentimos con el derecho de generar a través del lenguaje estigmas a las demás personas, ¿sí? Entonces, sí, y no sé, ahí esa pregunta es ambigua, porque entonces, ¿qué? Como así los narcisistas, no todos son iguales, es una condición de una persona, ¿sí? Más bien es tú por qué lo estás observando a esa persona, ¿sí? Y qué es lo que te raya, ¿sí? Si te raya que alguien sea narcisista, tal vez es que tú mismo tienes miedo a tú no verte a sí misma, o sea, a tú no recalcarte tus virtudes. Entonces, uno, por ejemplo, cuando ve a alguien muy egocéntrico, realmente es porque uno no es capaz de reconocerse, entonces le da rabia que el otro sí. ¿Ves? Entonces es como, porque, o por ejemplo, vemos competencia en las mujeres, es realmente porque yo no me considero lo suficiente, entonces todo el tiempo estoy viendo al otro. Entonces ahí el punto es, si estás viendo a alguien narcisista, es tal vez eso es lo que te falta a ti, o tal vez él te da raya porque tú a ti misma no eres capaz de reconocerte como ese narciso si lo hace. ¿Sí? Es un poco jugar al abogado del diablo con uno mismo, sin autoflagelarse, ¿no? Porque, digamos, uno puede caer en el extremo, no, soy lo peor. Por ejemplo, yo le decía a mis amigas hoy, me pasó una situación donde yo recordé, o sea, como que sin querer conté algo que alguien me había dicho otra persona, y yo empecé a pensar que justo me pasaba esto ahora porque yo he cambiado mucho, pero yo cuando estaba en el colegio, en la universidad, muchas veces, digamos, pude hacer eso. Entonces yo me empecé a autoflagelar y yo, no, cuánta gente he herido por mi chismes o por mi habladura, como a mí me encanta hablar, pues claro, no le sale. Entonces yo empecé a autoflagelarme y yo siento tampoco es ese extremo, es ya lo eres consciente, entender que la palabra está, pero entonces también cuál es el miedo detrás, el miedo a no ser escuchada, ¿sí? El miedo al silencio, porque detrás de lo que hay, soledad, ¿sí? Pau, aquí aclaran y dicen, no, no es narcisismo del ego, es el trastorno narcisista desde el punto psicológico. No, pues que me explique cuál es la pregunta. No sé. O sea, no. Toca más profundo, más. Bueno, yo creo que las cosas ahí no entendí bien, pero digamos que
que la pregunta real, o sea, y es detrás es, todas las condiciones son válidas, todas. Y cuando yo digo que el amor no se acota a una persona, ni a unos seres, ni es selecto, es tal cual, se los aseguro que lo saco es de leer cosas de Jesús, de Gandhi, y es ellos, no importa la condición, o sea, no importa la condición, si es psicológica, si tiene trastorno, creo que es de verdad ofrecer el corazón, pero eso solo se hace cuando uno ya está con uno mismo viéndose y como es un estado que... Es que lo que hablábamos ahorita, Pau, es como que sea lo que sea que generen los demás, no me saca de mi tranquilidad, porque Total. lo veo desde el amor. Eso es lo que vamos a hablar en Pereira. Si yo soy paz, nada está en guerra. Así se llama la charla. Y es un poco, sí, o sea, es un poco empezar a ver cómo estar en paz y nada va a estar en guerra. O sea, esa es la frase pues que yo creo en estos días y me gustó mucho. Y es eso, Súper, si me yo estoy en encanta, paz, no. Y bueno, me no sé, encanta. no sé qué más, o sea, a mí la recomendación, pues, mientras, es un poco como que, como por ahí, esa pregunta de cómo empezar a amar sanamente, yo siento que es empezarnos a alimentar con todos los sentidos bien y empezar por las palabras, ¿sí? O sea, hay gente, pues yo hablo de las palabras porque a mí realmente me encantan las palabras, pero realmente es qué tanta basura tenemos en la cabeza y que escuchamos, porque todo esto parte, si se acuerdan los que empezaron a ver el live, parte de lo que se ha codificado desde nuestro inconsciente desde que nacimos, ¿sí? Las canciones, las películas, y yo les digo, tampoco es en vano que hoy en día hayan tantas películas tan terribles de terror, donde se muestra como cosas tan feas, o tantas canciones como de mal, o por ejemplo, eso digamos genera una vibración que permite o no permite cosas. Y yo lo que digo es, hoy en día a mí me aterra también porque hay muchos estudiantes que me escriben y dicen, profe, estoy mal, me quiero suicidar. Y yo lo que les digo y después me empiezan a mostrar canciones y son canciones horribles. O entonces yo les digo, es como, eso es como uno tener una tusa y empezar a escuchar canciones de despecho. O sea, ¿para qué vas a ahogarte más? El cerebro realmente puede ser el cielo o el infierno de cada persona. Y yo siento que de verdad escuchar, yo por eso cuando hago mis asesorías, mis talleres, manejo mucho el audio y les doy canciones porque todas son de empoderamiento, todas son como, por eso los mantras también generan cierta vibración y es empezar por ahí. O sea, si digamos, a mí me costó mucho y todavía me cuesta muchas cosas, pero digamos, cuando yo alimento mis sentidos, ya no me cuesta. Entonces, escucho cosas que me gustan, que me ayudan a decodificar esa forma posesiva de amor. Si voy a escuchar bruta, ciega, sorda, muda, torpe, traste, testaruda, por ti me he convertido en esa cosa que no hace más que amarte, pues voy a seguir en lo mismo. No es ahora que no dejen de escuchar a Shakira, a mí me encanta, pero sí es ser consciente de, pucha, yo crecí con eso, y no solo eso, yo tengo mil ejemplos. Asustando, André, yo me estoy asustando porque yo soy puro reggaetón. No, el mundo está abierto, pero si tienes la conciencia, igual ya estamos como, pues si vos ya tenés ese parámetro de conciencia, te va a empezar a dejar de gustar. De verdad, por ejemplo, les voy a contar algo aquí. Tengo problemas, me sigue gustando. Todo te gustará para bailar, pero ya no con ese sentimiento. Yo les digo algo que me está pasando ahora y es algo muy mágico, pero me pasó desde hace 4 días. Y es, yo, pues ahí, por ahí hay una amiga que ella es coaching nutricional y pues yo estoy trabajando la cuestión de mi cuerpo. Cuando yo descubrí que el chocolate hacía parte de una de mis carencias más grandes, ¿sí? Que era el miedo, digamos, como yo soy última hija, la más mimada, era el miedo a no sentir ese amor, todo eso, el chocolate me empezó a hacer daño. O sea, en Bogotá, pregúntale a mi hermana, me comí un helado y me cayó como una patada. Ayer salí con una amiga y veo una patada, es que ya no me gusta, o sea, de verdad, es como que hoy nomás mi mamá es que le traje una milhoja y yo comí y ya me sabía feo, y yo decía, no es posible, pero yo siento que es la conciencia sanación, ¿sí? Por ahí si alguien dice como sano, cuando vos pasas algo de la oscuridad a la luz, empezás a sanar, solo observándote, y No, pero ¿cómo haces esto, Andrea? Yo no quiero que me deje gustar el reggaetón. No te va a dejar de gustar, a mí me encanta, pero lo que yo te digo es en qué frecuencia, o sea, es decir, yo no creo, pues, es decir, si eso, por ejemplo, sabes, de pronto si no, es que, pues, o sea, si uno la pone y uno lo activa, Los ritmos. Es una claro, cosa bueno, yo me refiero, es como un poco las palabras, cuando yo lo que hablo, cuando crecemos es importante, ¿no? Porque realmente, pues, nosotros hasta los 7 años, todo lo que nos sucede nos queda en nuestro inconsciente.
pero cuando ya estamos acá tenemos la capacidad de elegir, pero si eso te hace feliz, hágalo. Lo que yo digo es la gente masoquista, por ejemplo, yo no me veo una película de terror porque eso alimenta mi vista y yo soy muy empática, entonces yo siento todo y ¿para qué? ¿Sí? Entonces, vea, por ahí alguien dice algo. A mí me pasó, dejé de fumar y el olor de cigarro ya me fastidia horrible. Total. Entonces yo creo que es eso, o sea, no es que te deje de gustar y no es que un género sea malo. Por eso ahí otra vez caemos en un estigma, ¿no? Cogemos 20 segundos, se nos va a cortar el live. Bueno, no, ya, o sea, yo creo que el mensaje es ese, básicamente es mirarnos a nosotros, de construir lo que nos han dicho, que el amor, que no se acote en una persona, todos hacemos parte de todos, ver nuestras carencias, ¿sí? Y ya, y pues también acá hago mi cuña, el 9 de marzo va a haber un taller de mujer con una otra chica que es muy buena.